Listo, Doc. Bueno, pues una disculpa, vaya técnicas debidas yo creo que al temblor, pero bueno, vamos a proseguir a esta plática. Bueno, pues me quedé, voy a empezar un poquito otra vez como de nuevo. Sabemos que, como mencioné anteriormente, la pérdida de un solo diente en una zona estética, en una zona anterior, en el cual, pues es una zona en la cual es muy, muy visible, el paciente obviamente va a tener una experiencia angustiante y muy desagradable. Incluso en ocasiones podemos entender el tema que a veces hay pacientes que se desesperan y nos llaman diciéndome se me cayó un diente, choqué o me pegué, traumé, y es una experiencia bastante desagradable. Eh, entonces, lo que hay que hacer aquí, hacer el procedimiento correcto puede hacer la gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la habilidad o tenemos que tener la habilidad para restaurar ese diente perdido, dejarlo estéticamente como estaba antes o mejorarlo. Y bueno, siguiendo con el tema, me quedé más o menos con esta diapositiva en el artículo de Joseph Kahn en el año de 1998, demostraron que por primera vez el éxito de la corrección inmediata de implantes y la provisación en dientes en sectores maxilares únicos, anteriores únicos. Esto lo describe Joseph Kahn en su artículo, sin embargo, pues no sabemos si alguien ahí medio picudo anteriormente lo habrá dicho, pero no lo publicaron. Entonces, bueno, una de las características más deseables para el paciente pues es que haya una eficacia para optimizar el éxito estético y preservar la arquitectura tanto ósea y el margen gingival. Aquí lo que vamos nosotros a tomar en cuenta, que es muy importante retomar, es que tenemos que tener todas las manos para poder llegar al éxito en la colocación de un implante y preservar el margen gingival. Lo que nosotros queremos es dejar el margen gingival intacto a como estaba antes. Entonces, hay factores que mencionan en este artículo que son los factores intrínsecos, que estos factores intrínsecos son dados por el paciente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una relación entre tejidos duros y blandos, el biotipo gingival, que es algo muy importante checar o analizar en este punto a la hora que vamos a hacer una colocación inmediata, si es un biotipo delgado, si es un biotipo grueso. Incluso hay autores que mencionan el tema de un biotipo medio. En lo particular, voy a hablar un poquito más adelante de lo que es el biotipo gingival, pero pues a mí en lo particular prefería quedarme con el término grueso o delgado. Otro de los puntos muy importantes es la posición de la raíz axitalmente. ¿En qué posición está? Y en este artículo nos menciona en qué posición o una clasificación de esa raíz axital. Y más adelante lo voy mencionando. Eh, los factores extrínsecos, en estos factores extrínsecos son dados por nosotros los clínicos y es pues, el posicionamiento y angulación del implante tridimensionalmente por medio de de un combin o una tomografía computarizada. Escoger el contorno, bueno, hacer el contorno del pilar para llegar a la restauración provisional. Es muy importante tener en cuenta estos factores. Por otro lado, tenemos que tener parámetros que deben ser totalmente evaluados, como que uno, el nivel gingival. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener nuestro nivel gingival, debe de ser, o sea, en el diente que vamos a extraer en este momento, debe ser el mismo al diente adyacente e incluso más coronal. Al diente colateral estoy hablando, y eso nosotros lo podemos relacionar que al tener esa estructura al mismo nivel, pues, es benéfico para nosotros en esa cuestión. Si nosotros tendríamos el nivel gingival, por decirlo, más abajo, se indica en este artículo, lo que mencionan los autores en este artículo es que es mejor hacer un tratamiento ortodóntico, extruir el diente y posteriormente hacer la colocación inmediata. Otra de los puntos que hay que mencionar
en la relación de los tejidos blandos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se hace mediante un sondeo. Lo que tenemos que hacer es medir nuestro margen gingival a nuestra cresta ósea, que en condiciones normales debería estar 3 milímetros por vestibular, 4.5 por interproximal. Cuando tenemos esto, estamos hablando de una cresta normal. Y eso para nosotros es benéfico. Sin embargo, podemos tener, si a la hora de sondear podemos encontrarnos que esa cresta puede ser o más alta o más baja. Si tenemos una cresta baja, pues ¿qué va a pasar? Que podemos tener una recesión en poco tiempo. Entonces, el siguiente punto, que es el biotipo gingival, como mencioné anteriormente, ese biotipo gingival, voy a ir hablando un poquito más cuando vaya presentando los casos de ese tipo de biotipo, pero a lo que voy es que en este biotipo podemos medirlo mediante una sonda y más adelante voy a mostrar una foto en la cual vemos cómo medir si es un biotipo delgado o un biotipo grueso. Otra vez volvemos a lo mismo, la posición de la raíz sagital, el ancho bucolingual y mesiodistal interradicular. Esto es para ver qué diámetro de implante vamos a colocar. Nosotros debemos de medir el ancho para poder nosotros diagnosticar o ya llegar y decir, el duelo mide tanto, más o menos voy a tener un implante de tal diámetro para tener un espacio y mantener el margen gingival intacto. Entonces, este es el artículo, y lo quieran o alguien no lo tiene, con gusto se lo puedo mandar. Aquí está la clasificación, clase 1, clase 2, clase 3, que ahorita voy a hablar un poquito ya en la parte radiográfica para que entendamos bien este case. Hay muchos colegas nuevos que ya lo han mencionado, pero bueno, vamos a volverlo a mencionar en esta parte. En este artículo mencionan Joseph Kahn escribe una clasificación de licencias, podemos así mencionarlo, que es la B, la U y la W. Y en este artículo él menciona que la UV, que es una licencia en UV, es muy predecible para la colocación inmediata del implante junto con una provisación. Pero él menciona que la U y la W está contraindicado y lo que hay que hacer, pues en este caso, es hacer una regeneración ósea guiada para poder posteriormente hacer un implante tárdico. Sin embargo, posiblemente yo estoy ahí como en la U, posiblemente podríamos hacerlo inmediato. Eso va a depender de las manos de cada quien y de la astucia de cada quien, porque muchas veces podemos lograr resultados a veces muy buenos. Esa es la clasificación que les mencionaba, que es la clasificación de Joseph Kahn, que ya muchos la conocerán. Y aquí lo que tenemos importante clasificar es la parte de la clase 1. Vamos a entender que nuestra pared de la raíz vestibular está pegada a la tabla vestibular. ¿Ok? Y en la clase 2 está en centro del alvéolo y está pegada la tabla vestibular y la tabla palatina 2/3 apicales. Y en la clase 3 está la pared de la raíz palatina, en este sector, está pegada a la pared palatina. Y en la clase 4, las dos tablas están haciendo contacto con la raíz. Entonces, ¿qué pasa? En este artículo que nos menciona Joseph Kahn, que una de las condiciones más predecibles es la clase 1, para la colocación inmediata. La clase 2 y la clase también, pero tenemos que ser un poquito más sutiles en la técnica, en todo el tratamiento que vamos a hacer en la cirugía. Sí se puede colocar, está indicado en estas dos, en la clase 2 y en la clase 3, y en la clase 4 está totalmente contraindicado por la estrechez. O sea, hay un estrecho pedazo de hueso que no podemos realmente... O sea, es muy riesgoso hacerlo, inclusive podemos hasta hacer un desastre en ese sector si lo tratamos. Entonces, está contraindicado totalmente. Y bueno, la ventaja es lo siguiente, que en la clase 1 está el mayor índice de incidencia que podemos encontrar en los pacientes. De hecho, el promedio que tenemos aquí es de 88.1 en la clase 1,
seguida de una clase 4, que es el 11.7%, y de ahí nos vamos a la clase 2 y después la clase 3. Por consecuencia, pues tenemos que tomar en cuenta esos factores. Vamos a hablar un poquito de lo que es los factores de influencia en el grado de alteración dimensional. ¿Y esto qué quiere decir? En un artículo de Chapó nos menciona en el 2017 que cuando nosotros hacemos, va a haber alteraciones dimensionales a la hora que nosotros hagamos una extracción que van a ocurrir inevitablemente debido a la reabsorción del hueso alveolar como una estructura dependiente del diente. Y eso es porque ya a la hora de nosotros extraer ese diente va a haber falta de suministro de sangre vascular y a la falta de ligamento periodontal y una información genética. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y para esto nos indican estas cosas para poder preservar el reborde. Y una de ellas es el mantenimiento radicular, que es la descoloración del diente. Nosotros degollamos el diente y es como sumergir la parte de la raíz en la cresta ósea y que ahí se quede para preservar nuestra cresta ósea. Otro, bueno, pues es la preservación del alvéolo y la que sigue es la colocación inmediata de un implante para poder reservar ese reborde. Y hay unos factores influenciados en la remodelación, que esto es un tema que dio el doctor Bernard Toati, en el cual me hizo favor el doctor Eduardo Ruiz pasarme estas diapositivas, que la verdad me gustaron, son 3 o 4. Y bueno, aquí nos hablan de los factores influenciados de la remodelación y vamos a entender que tenemos en cuenta los anatómicos, protésicos, quirúrgicos, paciente e implantológicos. Y vamos a ir describiendo un poquito de ellos, aunque unos ya están repetidos, vamos a ir mencionándolos. En los anatómicos tenemos lo que es el biotipo gingival, como ya he mencionado, ahorita voy a ir hablando un poquito más, el grosor de tejido blando, tipo y cantidad de hueso, que esto es muy importante, sabemos que a veces en el sector anterior y más en la premaxila, tenemos un tipo de hueso tipo 3 o tipo 4. Y la pérdida de adherencia de la encía adherida. En los quirúrgicos, como ya he mencionado, tenemos que ver la posición 3D del implante, lo hacemos con una tomografía. En este caso, nos va a ayudar muchas veces, hoy en día estamos ya en la era digital, y la verdad es que pues, las guías quirúrgicas nos sacan de muchos problemas en cuestión para planear ya el implante en el sector que queremos idealmente colocarlo. Por otro lado, el aumento de tejido blando, que en lo particular el aumento de tejido blando yo lo uso bastante. En este tipo de casos me gusta sí o sí realmente colocar tejido o injerto de tejido blando en el sector anterior. Aunque yo tenga un biotipo grueso, siempre trato de protegerme por cualquier cosa. Sabemos que va a haber una remodelación tanto ósea como en tejidos blandos, y es importante tener en cuenta eso. La técnica de extracción es otra cosa súper importante en este tema, que tenemos que hacer una extracción lo más atraumática posible para poder preservar tanto los tejidos blandos como los tejidos duros. Incluso yo hoy en día soy muy aventado, trato de ser muy delicado en ese sector y tratar de a veces ni tocar las papilas cuando si yo no tengo una dehiscencia o un problema óseo en el cual mi cresta ósea está intacta, trato siempre de hacer una extracción lo más atraumática posible para poder no tocar esa parte de las papilas, que es algún punto súper importante. Por otro lado, el tipo de colgajo o la técnica flapless. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender que muchas veces cuando solamente vamos a extraer el diente, no vamos a tener que hacer un colgajo. Sin embargo, cuando tenemos un tema de una dehiscencia o una fenestración, a veces lo tenemos que hacer. Incluso a veces hay que hacer libratrices dependiendo del caso. Esto es muy importante. Mientras no lo podamos hacer, mejor. Pero cuando va a haber casos o va a haber tratamientos que se tengan que hacer. El uso de una membrana, en este caso puede ser una membrana de colágeno reabsorbible, es importante para la hora de que si tenemos una dehiscencia o una fenestración, pues es importante usarlo. Y el tipo de injerto óseo. Y bueno, sabemos hoy en día las ventajas de muchos, como el genoinjerto. Yo en lo particular me gusta mucho usar el aloinjerto y el autoinjerto.
Y bueno, por otro lado, el implante. Sabemos hoy en día que el tipo de conexión, hoy en día la conexión cónica nos tiene muchas ventajas. Y esas muchas ventajas, pues puede ser que nosotros podamos tener o mantener nuestra cresta ósea lo más coronal en ese sector. El diseño adecuado del implante también para ver si tenemos que hacer, hay implantes que están diseñados para hacer carga inmediata, y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Por otro lado, el paciente, que a veces dicen, es que yo no hice nada. Entonces, pues hay que ver mucho la parte del paciente, si el paciente tiene buena cicatrización, buena higiene, que es muy importante. De repente podemos tener pacientes que tengan una excelente higiene y hay pacientes que realmente a veces llegan ahí con el frijol y no tienen una buena higiene. Un seguimiento de mantenimiento y obviamente si el paciente es fumador o no fumador. Son características que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, en la parte protésica tenemos que tener en cuenta el exceso de cemento, que es un tema muy delicado. El exceso de cemento ya por muchos años hemos tenido en cuenta que es una causa de una periimplantitis y obviamente nosotros aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, mientras nosotros podamos usar una prótesis atornillada, va a ser lo mejor. Pero va a haber casos en los que no podamos hacer una corona atornillada y tenemos que hacer una corona cementada. Entonces ahí tenemos que hablar muy bien con el técnico, de ver nuestra línea de terminación en el abutment, dónde la tenemos que dejar, bla, bla, bla. Que ahorita, más adelante en los casos que voy a presentar, se los voy a mostrar. Otra de las cosas, pues la oclusión, ver el antagonista con que estamos chocando, el espacio interoclusal es muy importante. La anatomía de restauración, ver que no caen sobre contornos, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? El perfil de emergencia, muy importante, los contornos críticos y subcríticos es algo que nos va a llevar de la mano para tener un excelente margen gingival. No voy a hablar mucho de eso, voy a mencionar algunos artículos de Orcas González que se dedica exactamente a eso y que es un buenazo para este tipo de restauraciones en el manejo de esto. Y la otra, pues, la provisión es inmediata. La provisión inmediata, que tenemos que ver el diseño del provisional, que es muy importante. Hoy en día hay muchos artículos que voy a hablar un poquito de eso. Los materiales para el provisional, ¿no? Otro caso es el diseño del aislamiento, material, superficie, conexión y descontaminación. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día tenemos que valorar qué tipo de, por ejemplo, de abutment vamos a usar. Sabemos que hoy en día ya hay muchos artículos que lo avalan, que el titanio es excelente material y la circonia son excelentes para hacer un pilar protésico. Eso es lo mejor hoy en día. ¿Y qué queremos obtener de toda esta parte que he mencionado? Pues la integración óptima de la zona estética. Tener nuestros tejidos intactos, perfectos, con un buen grosor y con un buen margen gingival. Es lo que nosotros sí queremos llegar. Con todo esto que he dicho, es lo que realmente queremos llegar. Ahora, hay artículos como el doctor Strauss Pelícanos que nos dice que la desconexión y la reconexión continua de un pilar o de un tornillo de cicatrización pueden tener una interrupción mecánica en la unión y seguido de eso podemos tener recesión tanto en los tejidos blandos, ojo, como en la parte de los tejidos duros. Y de esto también habla mucho el doctor Thomas Lickebus, que realmente el nivel 0 que maneja en la cuestión de la cresta ósea es muy importante hoy en día, mantenerla o tratar de mantenerla. Y hay artículos que avalan como este, el hacer tantas desconexiones perjudica, aunque hay otros autores que mencionan que no pasa nada. Pero bueno, en lo particular, yo les puedo decir que sí llega a pasar, si lo haces continuamente, sí puede haber cambios. Por otro lado, en un ensayo clínico, también de este artículo del doctor Strauss Pelícanos, él registró que al año registró una pérdida de 0.7 milímetros vertical al hueso después de una cirugía y un desplazamiento apical, que sabemos de los tejidos blandos, de 0.6, un año después de una colocación ya de la prótesis final. Entonces, lo importante, como les dije en un principio, es diagnosticar bien nuestro biotipo gingival. Y aquí, importante, como les mencioné,
en las diapositivas pasadas, hay autores que mencionan estos tres, delgado, moderado y grueso. En lo particular, como les dije anteriormente, yo me quedo con el delgado y el grueso, el moderado yo lo descartaría. Y hay artículos que no lo hablan de él, algo dice que no más hay delgado y grueso, y otros sí mencionan el mediano. Y obviamente lo que nosotros queremos llegar a tener es un paciente que tenga un biotipo grueso. Eso es lo más importante, pero pues no, en la vida no podemos tener todo y hay pacientes que van a llegar con un biotipo muy delgado. Entonces, en esos pacientes tenemos que ser más específicos en los injertos de tejido blando. Y para poder diagnosticar o llegar a más o menos medir cómo hacer o qué tipo o qué biotipo tenemos, si grueso o delgado, hagamos una sonda, hacemos un sondeo. Si la sonda trasluce muchísimo, estamos hablando que es un tejido blando. ¿Ok? Entonces, siguiendo a eso, la ventaja de tener un tejido bastante grueso no solo tiene mayor volumen de matriz extracelular y colágeno, sino que también va a aumentar la vascularización, lo que esto nos va a mejorar el aclaramiento de productos tóxicos y va a favorecer la respuesta de los favorable a la cicatrización. Y el manejo de los colgazos y el trauma restaurador, no solo en la cirugía mental, sino también en implantes. O sea, lo que nos quiere decir esto es que teniendo un biotipo grueso tenemos muchas ventajas, porque tenemos mucho mejor vascularización y tenemos mucho mejor pronóstico para nuestro paciente. Y bueno, ya metiéndome a otro tema, voy a hablar un poquito de la clasificación de alvéolos de Elian, que esta ya es una clasificación modificada por Fromm y Smith y Tarnow, en los cuales nos hablan de esta clasificación y tenemos tres tipos de clasificación, ¿no? En el tipo 1 nos habla que tenemos la tabla bucal, tanto palatina como bucal, perdón, con tejidos blandos intactos. O sea, esto nos quiere decir que el diente está en perfectas condiciones periodontalmente. El tipo 2, los tejidos blandos están intactos, pero presenta una dehiscencia, ¿ok? Y el tipo 3 tiene una recesión tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. Ellos aquí esto también viene en este libro de Simultaneous Implant, que está bastante bueno, para los que lo quieran, si quieren se los puedo pasar, con gusto. Ellos hablan en el tipo 2 tienen una subclasificación, ¿ok? Y esta subclasificación del tipo 2A nos habla que hay una pérdida, una dehiscencia del tercio cervical, ¿ok? En esta parte. El tipo 2B tiene una pérdida ósea, una tabla vestibular, una dehiscencia que abarca el tercio medio. Y el tipo 3C, pues abarca hasta el tercio apical. Entonces, tenemos que aclarar que en este tipo de sockets, pues está contraindicadísimo colocar un implante inmediato. Sabemos que en este tipo de clasificaciones tenemos que hacer una regeneración ósea guiada o un tratamiento de regeneración más complejo para poder llegar a un resultado estético final. Y bueno, como mencioné anteriormente, hay muchos artículos de los contornos críticos y subcríticos. No me voy a meter mucho en esto ahorita porque es un tema que abarca mucho y por el tiempo no nos va a dar tiempo, pero bueno, aquí lo que nos habla Óscar González en estos artículos, que este es el último que sacó, pues que tenemos que tener en cuenta la posición del implante, como les mencioné en esta imagen del lado derecho, pues que nuestro implante debe estar lo más palatino posible para tener espacio, para poder nosotros manejar tanto nuestros tejidos blandos como la parte del contorno subcrítico y crítico. El contorno crítico sabemos que es el que nos va a dar la posición o mantener nuestro margen gingival. Ese es el punto más importante que debemos tener en cuenta. ¿Okay? Entonces, él en esto marca unos parámetros recomendados para hacer una restauración. Y él habla de la parte apicocoronal. La posición del implante debe estar de 2 a 4 milímetros por debajo de nuestro margen gingival. En lo particular, yo prefiero dejarlo 4 milímetros. Me siento más cómodo, como que puedo manejar más
manejar malos perfiles, en fin. En la parte bucolingual se recomienda tener un espacio, recomienda 2 milímetros de hueso vestibular para evitar la pérdida de tejido por el cáncer. Entonces, lo que está tratando de decir es que en nuestro implante siempre tenemos que hacerlo lo más palatino para tener un espacio, ese espacio que nosotros requerimos. ¿Ok? Y por otro lado, la parte mesiodistal, sabemos que hay unos autores que marcan que el implante debe estar 1.5 de distancia entre dientes. Aquí él menciona 2 milímetros. Y entre dientes, entre implante e implante 3 milímetros, ahí de repente puede haber controversias, pero bueno, eso es lo que nos marca estos artículos. Y para ir avanzando un poquito más, vamos a entrar a los casos clínicos. En estos casos clínicos voy a mencionar, bueno, voy a tratar de presentar los 4 que traigo por hoy. Y quiero mencionar que en este caso fue un poquito especial en la parte del paciente, porque es una paciente, se llama Isabel, y es colega, es endodoncista. Ella me remite pacientes desde Pachuca, me remite pacientes a Tulancingo para colocación de implantes. Entonces, un día me habla y me dice, oye Jesús, fíjate que en el lateral tengo una inflamación bastante fuerte, tengo un edema y un eritema marcado, ya tengo fístula, no sé si sea un tema periodontal o no sé, tengo en ese lateral endodoncia y también en los 2 dientes, tanto en el lateral como en el central. Pues bueno, yo le dije, a ver, vamos a ver qué pasa. De entrada, yo prefiero que te vayas a tomar una tomografía para ir viendo qué es lo que nos vamos a encontrar. Y pues ya, después de un par de días, me mandan la tomografía y en este caso podemos observar, pues, visiblemente una fractura en este sector, en el tercio cervical, ¿no? Radiográficamente también la podemos ver. Ella, si pueden observar, pues trae un poste de metal. Y podemos aquí observar otra vez en esta parte la línea de fractura. Entonces, este caso, pues dije, hay que manejarlo bien. Si lo dejo mal, va a hablar mal de mí la doctora y va a decir que no me vuelvo a remitir ni un paciente, ¿no? Entonces, yo tengo un grupo de amigos profesionales, bastante excelentes profesionales, puedo decirlo así, y tenemos un grupo que es muy unido, y siempre cuando tenemos algún caso nos ponemos a analizarlo, lo mandamos y bla, bla, bla. Y entonces, la mayoría son periodoncistas, solo uno es implantólogo y protesista, que es el doctor Coniche. Los demás son periodoncistas, que es el doctor Armando Guillén, el doctor Andrés Peñalba, Marcelo Balboa, Iván Contreras y el doctor Bernardo Guarén. Les mando un saludo. Y viendo el caso, les dije, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Extracción y colocación inmediata o preservación, regeneración ociliar? Y solo uno, en ese momento, o 2, no sé si Armando también, pero Marcelo me dijo, póngale el implante. Yo, la verdad, yo ya tenía pensado hacerlo de esa manera, hacer la colocación inmediata. Y bueno, pues le habló a Isabel, le comento el caso, le digo, ¿sabes qué? Pues el cliente ya está perdido, vamos a tener que hacer una extracción y colocarte un implante. Pues me dijo, bueno, pues ¿qué te digo? Entonces, seguimos. Y si yo clasificaría alveolo, pues lo clasificaría como un tipo 2A. Porque tengo, sí, una dehiscencia, pero la dehiscencia no me abarca, creo que hasta la parte media, o sea, el tercio medio. Aunque ahorita, viendo el caso de la extracción, vamos a ver que sí teníamos como 4 milímetros. Entonces, en este caso, la verdad, quise ser un poco conservador, aunque no pudimos, realmente yo que sí hubiera querido no desprender las papilas, pero como sabíamos que íbamos a hacer una regeneración asociada, pues tenía que hacerlo. Entonces, en este caso, lo que hice fue tratar de ser lo más conservador en mi colgajo, irme lo más apical, desprendiendo el periósteo para poder, sabía que iba a poner una membrana, entonces tenía que darle el espacio a la membrana y al hueso para poder hacer un procedimiento de regeneración ideal. Entonces, hacemos la extracción y a la hora de hacer la extracción, como les comenté, pues encontramos una fractura bastante agresiva en este sector
que más o menos medía 4 milímetros desde la unión cemento-esmalte hasta la línea de fractura. Yo creo que esto fue debido mucho al poste. Sabemos que los postes metálicos pueden causar esto. Y bueno, en este caso quisimos colocar un implante que son especiales de Novel Active de 3.5 para post-extracción y carga inmediata. Colocamos nuestro implante. Posteriormente a eso podemos ver aquí, observar que perdón los perros. Podemos observar aquí nuestra parte de la dehiscencia, que sí está totalmente marcada, de más o menos de 4 milímetros, como lo habíamos sugerido o lo habíamos visto anteriormente, de 5 milímetros. Aquí lo que hicimos, yo lo que estoy tratando de hacer en la imagen derecha es colocar mi membrana, y poder adaptarla para poderla recortar y irla adaptando. Yo uso este instrumento, que es como si fuera una perforadora de dique, pero es especialmente para membranas, que lo vende Ace Surgical, en el cual nosotros, pues, como lo pueden ver, es una pincita que vamos a apretar y va a ser el orificio para poder hacer aquí lo que yo quiero hacer con esta perforación, es colocar mi aditamento provisional, el abutment provisorio, para poderlo estabilizar. Yo no, en este sector no usé ninguna tachuela, porque no había necesidad de hacerlo, porque yo la adaptación apical de la membrana la iba a hacer ahí, entonces solamente hice la perforación para poder meter ahí mi abutment y se puede colocar hasta un tornillo de cicatrización. Este instrumento de abajo es un raspador óseo, que la verdad no me acuerdo ahorita de la marca, pero creo que lo vende Conectores Dentales. Es excelente raspador para recolectar hueso autólogo. Y en este caso tomamos un poquito, hicimos una incisión en la parte de la rama de la mandíbula, hicimos el raspado para obtener, y la verdad es que tiene bastante hueso. Para posteriormente, aquí podemos observar el espacio que yo mantengo para poder meter mi relleno óseo. Entonces metemos el relleno óseo en esta parte, así es como nos queda, y como les mencioné anteriormente, esta membrana la recorro para fijarla con mi abutment o mi pilar protésico. En este caso yo me protejo con un dique hule para poder atrapar el provisional, y posteriormente tomo el injerto de tejido conectivo, como les mencioné anteriormente, lo tomo de la tuberosidad. Hay muchas ventajas en tomarlo de la tuberosidad y hay muchos artículos que avalan que las ventajas que puede tener incluso ahorita tomar injerto de la tuberosidad. Si ustedes aprecian en esta diapositiva, podemos observar pues, que es un injerto bastante ancho, ¿no? Bastante denso. Posteriormente, pues aquí hay artículos que avalan, por mencionar uno, hacen la mención de agarrarlo del paladar o de la tuberosidad, y ellos hablan que histomorfogenéticamente hay en el de la tuberosidad hay muchos estudios que demuestran la diferencia entre el paladar y la tuberosidad, que el de la tuberosidad tiene un colágeno tipo 1 que ayuda al crecimiento constante y que es mucho más denso. Y esto es debido, y si podemos ver esta diapositiva de un estudio que hizo el doctor Gustavo Ávila de la Universidad de Iowa, que es jefe del departamento de periodoncia, que él hace estas comparaciones de la zona retromolar, el injerto del paladar y la tuberosidad, y podemos ver y observar que en estos cuadros esta es la parte densa del tejido, y podemos observar que en la tuberosidad hay más densidad o lámina propia, por lo cual es para el sector de implantes, incluso para dientes, se ha demostrado que es muy bueno para este tipo de procedimientos. Incluso la parte densa se puede dar porque sabemos que nosotros tenemos la apófisis coronoides en esta zona, y muchas veces esa apófisis coronoides hace presión en la parte de la tuberosidad, y eso hace que el tejido sea mucho más denso o mucho más grueso.
Entonces, esas ventajas hoy en día, histológicamente, tienen mejor, o sea, mejor estabilidad para nuestros tejidos. Hay estudios como este que marca Oscar González, que hizo un estudio en implantes, y lo que él vio, hizo 2 grupos, y en lo que él vio, en tomarlo del paladar y tomarlo de la tuberosidad, él se dio cuenta, o se dieron cuenta los que hicieron este artículo, que no había muchas diferencias significativas, sin embargo encontraron que hubo una mayor estabilidad en el de la tuberosidad de tejido queratinizado. Al igual que en este, se dieron cuenta, ese fue un estudio que hicieron en el cual ellos querían comparar, hicieron un split mode en el cual ellos querían ver qué dolía más, y se dieron cuenta que dolía más el del paladar, o sea, los pacientes, y obtuvieron resultados que en la tuberosidad tuvieron mejor estadísticas significativas para la cobertura. Al igual que este, son varios artículos que mencionan o avalan incluso que el tomar un injerto de la tuberosidad tiene grandes ventajas. Si alguien los quiere, con todo gusto los puedo pasar. Y bueno, ya terminando este caso, podemos ver aquí, cabe mencionar, la técnica de sutura. Si podemos observar, yo aquí puse 2 puntos para estabilizar mi tejido y pongo estos 2 puntos para poder mandar mi margen gingival lo más coronal posible. Hoy en día, viendo la diapositiva, podemos aquí ver la imagen que fue el día de la cirugía. Perdón, este fue el día a los 15 días posteriores, y podemos observar aquí el achatamiento en mis papilas. Y esto lo tenemos que ir resolviendo poco a poco con hacerle al provisional muchas adaptaciones, como el contorno crítico y subcrítico mencioné anteriormente. Pero algo que se ha estado viendo, que obviamente es tema de discusión y que obviamente hay gente que lo está avalando mucho hoy en día, es si nosotros cuando hacemos un provisional, en este caso, hacemos un tratamiento o atrapamos nuestro provisional, o a veces lo hacemos de resina fluida en la parte de los contornos, que eso se ha visto hoy en día que es algo súper citotóxico para los fibroblastos y para el tejido gingival. Que esto es muy agresivo para la parte de los fibroblastos y es muy citotóxico, y ahí obviamente responde inflamatoriamente. Hoy en día hay autores que mencionan que el uso de a lo mejor el PMMA, que es el polimeterfilato, e incluso el bisacril o algunas partes semánicas, es mejor y va a reaccionar mejor que usar el tipo de resina. Y para este tema nos acaba de dar un tema el doctor Luciano Retana, que tiene un tema bastante bueno en esto, y sería bueno que lo fuéramos revisando posteriormente. Y bueno, aquí podemos observar, pues, después de 4 meses, pues, que tuvimos afortunadamente una estabilidad de nuestros tejidos blandos bastante buena. Y fue el día de la toma de impresión. Aquí tomamos la impresión. Yo siempre trato de personalizar, o siempre hago mi personalización del pilar, del pilar protésico, el coping, el pressure coping, para copiar nuestros márgenes, toda la parte del tejido, y que se lleve en un modelo de estudio al técnico y lo pueda recopilar. También preparamos el diente adyacente, y bueno, en este caso el laboratorio lo hizo Tomás Graver, que la verdad siempre tengo una buena comunicación con él y hemos llegado a resultados estéticos favorables. En este caso, como el implante quedó un poquito cargado hacia vestibular, podemos ver que nos quedó la parte de la conexión hacia vestibular. Decidimos hacer un abutment de circonio, pero con un T-base, pero aquí podemos observar que yo le pedí a Tomás que nos hiciera nuestra línea de terminación lo más equigingival para la retención del cemento. Entonces, aquí yo lo que usé para poder cementar, y lo hago constantemente, es agarro un pedacito de teflón como si fuera un hilo, lo empaco en la parte del margen de la encía,
y después, posteriormente hago la cementación. Entonces, volviendo a lo mismo, aquí tenemos la radiografía final, ya con la corona cementada. Podemos ver nuestra estabilidad de nuestros tejidos. Hoy en día tratamos, para mantener mejor nuestras papilas, muchos de nosotros no estamos acostumbrados ahorita a hacer los injertos crestales. Hoy en día Iñaki Gamborena lo está haciendo mucho, el tomar los injertos también de la tuberosidad y hace como un tipo pantalón para poderlo colocar crestalmente y ganar mayor estabilidad en nuestras papilas y generar mejor papilas. Es algo que hoy en día estamos tratando de hacerlo y bueno, este es el resultado final. La paciente, en realidad, nosotros intentamos en un principio hacerlo igual este lateral y nos mandaron, Tomás me mandó como 3 coronas y vimos una de esta, o sea, de más o menos de la anatomía del otro lateral. Y ella dijo, no, me gusta más este, se quedó con este. El resultado estético para ella fue aceptable. Siendo dentista le gustó mucho. Aquí había un tema que yo le sugerí a ella, en el cual no quiso, y era el tema de que los 2 dientes centrales tenían una pequeña giroversión, y yo le dije que sería bueno hacer un tratamiento de ortodoncia para alinear y que estéticamente se viera mucho mejor. No quiso, dijo, no, la verdad no, ya, así estoy feliz, estoy muy contenta, y así fue el resultado final. Podemos mantener las papilas, nuestro margen gingival intacto. Entonces, bueno, eso es lo que realmente nosotros llegamos a querer en este tipo de tratamientos. Y bueno, vamos a ver otro caso en el cual es un caso que en realidad me gusta mucho, porque este paciente me llamó recomendado de una paciente mía y me habla, como les comenté anteriormente, pues que se le había aflojado la corona de ese central. Si podemos ver, la corona de ese central está bastante ancha. Yo estoy casi seguro, pero él dice que no se acuerda, que tenía un diastema, porque si podemos ver el contorno que yo estoy manejando en este sector, pues obviamente hay un espacio que aquí tenemos muy importante. Él llegó y me habló por teléfono más bien y me dijo que sentía la corona casi a punto de caerse, y esto fue dado porque la parte aquí del poste, ahorita vamos a observar, se fracturó, entonces lo sentía volando. Entonces le dije, pues vente a mi consultorio. Estaba agobiado porque tenía una junta y estaba agobiado porque pensó que se le iba a caer. Fue al consultorio y, como les comenté anteriormente, pues estaba esto pegado, o sea, el poste, como es un poste de ángulos que traen en medio para que se vea realmente, trae un metal, digamos, para poderlo ver en la radiografía. Decidí, o sea, quité la corona, hice el espacio, coloqué un clip de emergencia y rebasé la corona para que se fuera totalmente cómodo a su junta y después regresar otra vez a consulta. Pero podemos aquí ver en esta imagen que hay una pérdida de la cresta ósea entre los 2 dientes centrales, y también observamos aquí una pequeña lesión periapical. Entonces, él me pregunta en ese momento, oye Jesús, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Y yo le comento, aquí honestamente podemos resolverlo de varias formas. Y una de esas formas es haciendo, pues, ortodóncicamente, que también era favorable para él porque había un espacio grande. Le dije, bueno, podemos cerrar el espacio, que te hagan una extrusión para ir sacando el diente, y después, ya teniendo estructura dentaria, pues ya tenemos efecto férula, colocar un post, obviamente también hacer la endodoncia otra vez, que es un punto importante a tomar, o un retratamiento, pero yo le comenté que esa era una opción viable, el hacer todo esto. Me dijo, no, la verdad es que yo no quiero, yo quiero algo más, yo ponerme brackets hasta ahorita no está en mi punto. Pues le dije, la otra solución es colocar un implante inmediato. Entonces se fue por ese punto. Lo hicimos así. Desgraciadamente no tengo mucha
fotos de este caso, pero aquí cabe mencionar algo muy importante, que yo en el día 1 de la cirugía le comenté que le iba a hacer una provisión inmediata, pero desgraciadamente no tuve una estabilidad perfecta en mi implante, tuve 20 newtons. La verdad me sentí un poquito incómodo, inseguro en colocarle un provisional. Entonces decidimos hacerle un tipo Meruna, con su mismo provisional que iba a usar. Traté de poner un alambrito por detrás, pegárselo y que así se fuera. Aquí el punto importante es el siguiente, que al yo no tener ese provisional, hacerle un provisional, como les comenté, puse este alambrito para poderlo estabilizar, coloqué un filling cap, hice mi relleno óseo en el cap, pero tomé un injerto bastante grande, la tuberosidad, y lo mandé lo más coronal posible. Y si ustedes podemos ver en esta imagen anteriormente cómo llegó el caso y cómo dejé más o menos ese contorno o traté de hacer un poquito mi provisional ovoide para ir como conformando el margen de la encía y las papilas. Entonces, después de este caso, después de un par de meses, él llega a la consulta y hicimos una provisionalización a los 2 meses o a las 20 semanas de haber colocado el implante. No, a las 10 semanas, perdón, de haber colocado el implante. Pero si podemos observar toda la ganancia que tuvimos en el grosor de nuestro injerto de tejido conectivo. Y a las 10 semanas, como les comenté, hicimos la provisionización de este caso y a las 20 semanas tomamos nuestra impresión. Repito, es muy importante, yo siempre personalizo mis pilares, mis copias de impresión para poder copiar bien nuestro margen. En este caso también me lo hizo Tomás. Hizo él un pilar protésico en circonia, bastante estable en la cuestión del margen gingival. Yo le comenté lo mismo, que como iba a haber una prótesis cementada, era importante dejar un margen o una línea de terminación no tan profunda para la retención del cemento. Este caso, la verdad, me hubiera gustado, me hubiera encantado haberlo hecho atornillado. Hoy en día hay aditamentos y podemos usar varias cosas para poderlo hacer. Sin embargo, en este tiempo no había todavía esas cuestiones en cuestión para poder angular más nuestros abutment, y decidimos preparar también el diente colateral con una carilla. Aquí podemos ver en esta imagen cómo tenemos nuestro grosor tejido queratinizado bastante o tejido engrosado, y esto no pasa nada. Muchas veces se puede notar, pero la verdad eso es, para mí, yo lo dejo. A veces en ocasiones si queda muy grueso se puede hacer una gingioplastia en ese sector para agrasar, pero la verdad yo prefiero dejarlo así. Y posteriormente colocamos una corona de disilicato de litio. No sé por qué esta imagen no se ve, pero bueno, este es el día de la cementación. Aquí tenemos la parte radiográfica, más o menos estamos copiando en estas imágenes cómo está el abutment de circonio. Y algo muy importante que debemos hoy tomar en día, cuando vamos a hacer pilares de circonia, tenemos que tener en cuenta que la parte que va en la parte del contorno gingival o de nuestro margen gingival debe ser pulida, no glaciada. Es algo importante que debemos de tener en cuenta, que esto debe ser pulido con nules, para que quede lo más liso, perfecto, porque eso también causa un problema en los tejidos blandos. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Podemos aquí ya observar esta imagen después de un par de años que acabamos este caso. Hay varios factores en este paciente que voy a mencionar, en el cual se quiso hacer en un principio, y si ustedes pudieron ver las imágenes anteriores, él tiene recesiones tanto en el lateral como en el canino. Estamos todavía en espera de hacer los injertos de tejido conectivo. Siempre me da vueltas y vueltas y vueltas, que sí, pero no lo he hecho. Pero el resultado final fue este. Creo que fue bastante favorable.
Incluso, si podemos ver en una imagen anterior, la cual no se ve, bueno, aquí se ve, pero este fue el día 1 y ahora vámonos al día que después ya, este caso lleva más o menos 2 años, como la papila entre los dos centrales se estabilizó bastante bien. Nuestro margen gingival, de hecho, incluso está un poquito más coronal todavía, después de 2 años. Y bueno, ese fue el resultado final. Y el paciente bastante contento. Estamos en espera de hacer ahorita las cirugías mucogingivales de esto. Espero hacerlas pronto y ya. Vamos a entrar a otro caso bastante rápido porque ya tenemos, yo creo que ya me estoy pasando del tiempo. Este caso, la verdad, lleva varios años, más o menos creo alrededor de 5 años o 6 años. Y esta paciente fue recomendada por el doctor Aquiles Brindis, que fue mi maestro, mi mentor en muchas cosas. El doctor Paz ya le había hecho alguna pisectomía en este lateral. Volvió a ir con él y le dijo que, pues, que era un diente ya totalmente sin esperanza, que había la necesidad de extraerlo y la mejor opción era colocar un implante. Pero en este caso fue un caso muy especial porque el tratamiento a seguir, yo la verdad tuve muchos errores en este caso. Al final traté o resolví de forma bastante bien, porque hice varias cosas, pero es un caso que me costó un poquito de trabajo en la cuestión de llegar a un resultado final estético. Y esto fue porque en este artículo que menciona, me basé en este artículo. No es que el artículo esté mal, sino que muchas cosas de las que yo hice no estuvieron totalmente bien hechas, y una de ellas fue el tipo de implante que usé, el tipo de diámetro que usé, el tipo de extracción que hice, mil cosas. Pero bueno, este artículo, que es de Utaker, él habla del manejo de la fenestración cuando sabemos que tenemos una fenestración. Él nos habla de hacer una incisión como si fuéramos a hacer una pesectomía para poder mantener nuestro margen gingival intacto y no tocarlo. Decidí hacer esta técnica en la cual, pues, todo iba muy bien, y sí teníamos una fenestración, como podemos ver aquí. Pero uno de mis grandes errores que cometí en este caso fue que mi extracción fue bastante traumática, por lo que les mencioné anteriormente, que esto debe ser lo más traumático posible. Y aquí, en vez de haber dejado una fenestración, pues ya hice una dehiscencia también. Entonces, pues ese fue un gran error, en el cual, pues aquí ya no tenía, la tabla vestibular estaba deshecha. Entonces decidí, pues, colocar el implante. Coloqué un implante Nobel Tri-Channel, que realmente hoy en día estos implantes sabemos que pierden mucho hueso en el sector en el nivel crestal. Un implante que realmente tenía que haber sido un poquito más angosto, y lo puse de 4.3. Hoy en día lo hubiera hecho diferente, pero pues, no podemos regresar al tiempo. Hicimos todo el protocolo, hice una regeneración ósea guiada, coloqué una membrana. En este caso usé una membrana Creos, como en el caso primero, también usé una membrana Creos, que es una excelente membrana, la cual me gusta mucho, es súper manejable por tener unas fibras de elastina, es muy manejable, se puede estirar. No tiene crosslink, que es una gran ventaja, porque al no tener crosslink hay mejor vascularización de los tejidos, no hay dehiscencia, tiene varias 10 semanas de reabsorción. O sea, esta es para mí una de las mejores membranas que he manejado, me gusta mucho y la manejo en muchos casos. Pero bueno, aquí tuve, como les mencioné, varios errores. Uno de esos fue igual la sutura. Traté, en este caso se iba a hacer una colocación o una provisión inmediata, la cual pues no lo quise hacer por lo mismo. Había muchos factores que se habían hecho desde un principio mal, y decidí, la verdad, no hacerla.
Entonces, otro error que cometí fue que no ferulicé mi provisional y fue un provisional removible. ¿Qué va a pasar con esto? Que a la hora de que el paciente muerda, pues va a ser contacto con los tejidos blandos. Algo, aunque yo lo haya dejado sin contacto, vamos a hacer que el paciente, aunque le digas no coma con él, lo va a hacer a veces, o va a morder y va a haber una depresión en esa zona. Y es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, este caso, podemos ver a los 7 días el desastre que ve. O sea, yo me llega así a los 7 días y veo, bueno, ¿qué hice? O sea, la cicatrización, vemos que mi margen, o sea, yo estaba preocupado porque mi margen gingival estaba totalmente pues, en un proceso de cicatrización según la intención. Entonces, pasaron los días, los 14 días, como que ya fue el tejido madurando un poco más, pero sin embargo, seguimos teniendo el margen gingival muy arriba. Entonces, aquí lo que yo decidí es esperarme un par de semanas más a los 21 días y me espero a los 2 meses y hago un injerto de tejido conectivo, en el cual, en este injerto de tejido conectivo, trato de ser lo menos invasivo posible, respetando mis papilas, haciendo una incisión bastante aceptable para poder meter mi injerto, en este caso usé un injerto del paladar, porque este caso, como les comenté, creo que tiene más o menos 5 años de seguimiento. Y bueno, podemos ver que a los 8 días la va mejorando, va haciendo el injerto su función. A los 15 días lo vemos mucho más estable. Y más o menos a las 4 semanas de haber colocado el injerto de tejido conectivo, hago una provisionalización. ¿Para qué? Para ir manteniendo mi contorno gingival, mi margen gingival. Y al final, los resultados, si ustedes pueden ver en esta diapositiva del lado izquierdo, mi margen está igual que el central. ¿Ok? Entonces, a las 6 semanas, tomo, después de haber colocado ese provisional, a las 6 semanas, hago mi toma de impresión, igual personalizo mi poste de impresión. Y aquí lo que le mencionaba, aquí yo lo que hice fue, agarro esta parte de este fue el teflón, lo embebo como si fuera a meter Milo, para la hora de la cementación no atrape cemento. Sin embargo, pues es algo muy complicado, que hoy en día realmente siempre es, se los digo, es una atornillada, es lo mejor. Y aquí podemos ver en la imagen radiográfica pues que en este tipo de implantes, como les mencioné, siempre va a haber una pérdida de hueso bastante marcada en la cresta ósea. Y podemos ver que aquí tenemos ya una pérdida de hueso en ese sector, sin embargo los tejidos se mantenían intactos. Aquí a la hora de la cementación podemos ver cómo mi margen gingival sigue estando en la parte más apical. Con el paso del tiempo, después de 4 años, vean cómo el tejido hace su función, y eso es mucho por el tipo de prótesis o la corona que se está adaptando, que no tenga contornos, que dejemos un contorno, y esto es debido al contorno. El que da la posición, como les dije, de nuestro margen gingival es el contorno crítico. Si nosotros manejamos un contorno crítico como ideal, pues obviamente el tejido va a hacer su función y va a hacer que haya una estabilidad en el margen gingival. Y después de 4 años, pues estos fueron los resultados. La verdad, la paciente quedó bastante contenta. Y aquí tenemos la imagen del 2015. Podemos observar con estas dimensiones que cómo se estabilizó ese margen. La verdad, se fue más coronal y lleva prácticamente pues ya 5 años de tratamiento o de seguimiento, y los resultados incluso podemos observar aquí en el 2015, podemos ver cómo la papila quedaba un poquito aquí más, no había entrado, y en este 2019, con el año pasado, podemos observar que la papila se estabilizó bastante bien. Y así fue como quedó la paciente, bastante contenta. Y bueno, ya por último y por terminar, perdón, este caso, de verdad, es un caso que no
no iba a presentar desde el día que, ahorita les voy a platicar todo el asunto de este tema, pero fue un caso delicado en cuestión de, esta paciente fue remitida por una de mis asistentes. Mi asistente es dentista y me dijo, oiga doctor, mi tía tiene un problema ahí con un central, quería ver si la puede checar, la checamos, pero pues obviamente un punto importante aquí es que cuando nosotros vemos pues, las coronas que trae súper mal, sobrecontorneadas, forma, desajustes, todo. Entonces, incluso yo le dije, señora, yo sé que viene por este central, el central derecho, pero sí es importante que cambie esas coronas en un futuro, ya que se vaya a restaurar el implante. Si es que vamos a colocar un implante, sí sería bueno restaurar esas coronas porque están causando un problema periodontalmente. Me dijo, sí, doctor, no se preocupe, vamos a ver. Entonces, aquí ella tenía una movilidad bastante severa en este central y podemos incluso observar que ese central está extruido y es porque traía una fractura. Ya en la tomografía vemos que hay una fractura en el tercio apical, en el cual decidimos hacer la extracción y la colocación inmediata de un implante. Pero el punto aquí a considerar es el siguiente. A la hora de hacer el tratamiento, yo hice primero la extracción. Y podemos clasificar a esta licencia como una 2B, la clasificación de Elian. Y podemos observar que a la hora de hacer la extracción, yo incluso no había levantado un colgajo. O sea, quise esperar para ver cómo se veía clínicamente la estructura de hueso. Y al final decidí hacer un colgajo en este sentido porque había un defecto bastante amplio. Yo lo que quería era observar ese defecto y poderlo manejar con una mejor precisión. Entonces, lo que hicimos aquí, pues toda esta parte se limpió, el tejido granulomatoso, pero podemos observar la gran pérdida en sentido vertical de este defecto, una dehiscencia bastante grande. Se colocó un implante también de Novel Active, de 3.5. Y aquí yo decidí, en este momento, me quedé y dije, ¿hago una provisionización inmediata o no? O solamente injerto, hago mi regeneración ósea, cierro y pongo un provisional tipo Maryland y listo. Pero decidí realmente hacer una provisión inmediata. Aquí podemos igual ver, se colocó tanto hueso autólogo como hueso liofilizado. Igual aquí ya se ve en esta imagen como con mis pincitas que les mostré anteriormente, podemos ver la perforación que yo hice en ese sector para poder, aquí sí puse tachuelas en la parte apical, sí la estabilicé, pero también puse, fijé mi provisional con esta membrana, con ese orificio. Entonces, así es como queda la estabilidad de nuestra membrana, junto con la provisionización de este sitio, y posteriormente hacemos el cerrado. Cabe mencionar aquí que hice, no sé por qué no se ve la foto, pero bueno, se colocó un injerto de tejido conectivo en esta sesión. De hecho, debería estar la imagen aquí, pero no sale. Pero bueno, colocamos tejido conectivo tomado de la tuberosidad también. De hecho, más o menos lo estabilicé en esta posición. Aquí se pueden ver los puntos de estructura, que son este y este, donde estoy estabilizando el tejido conectivo. Entonces, podemos ver toda la parte ósea que injertamos aquí para mantener nuestra cresta ósea ahí. Eso es a los 7 días de cicatrización. Podemos ver que va cicatrizando bastante bien. A los 21 días, el tejido sigue estando coronal.
Sin embargo, sabemos que esto va a remodelar y va a irse poco a poco hacia picar. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Los resultados, en este caso, como les dije en un principio, bueno, no en un principio, hace diapositivas anteriores, hicimos también el provisional de resina. Y eso es lo que nos podemos encontrar cuando hacemos esta parte de los contornos con resina. El tejido va a reaccionar de forma irregular, va a haber un pequeño sangrado en ese sector. Pero si podemos observar, perdón, el grosor que yo gané en este tejido fue bastante. No tengo la tomografía, pero la regeneración que se hizo fue bastante buena. Y a lo que voy de este caso, lo que quiero mencionar de este caso, es que aquí podemos ver las imágenes radiográficas del día 1, o sea, el día de la cirugía, cómo se quedó el hueso, al mes cómo iba el hueso injertado, a los 2 meses cómo sigue el hueso injertado, y bueno, así consecutivamente hasta los 4 meses. La mantención de nuestra cresta ósea a los 4 meses ya lleva más o menos lleva 1 año, pero no la pudimos citar para tomar una foto ya de ahorita. Pero lo importante de este caso y lo que yo quiero mostrarles aquí, la estabilidad de nuestra cresta ósea. Lo que quiero mencionar en este caso, que yo realmente no lo quería mencionar y que esto fue algo que yo dije, me echó a perder este caso, esta paciente, fue el siguiente. Que la paciente no quiso cambiarse las coronas de los dientes adyacentes, se negó por una y otra razón, incluso yo hablé con Tomás y le dije, oye, mira, tengo un caso bastante bueno que me gustaría presentar, la paciente no quiere ponerse las coronas, échame la mano. Bueno, yo le hice una rebaja para que se poder hacer las coronas. No quiso, me dijo, doctor, yo solamente vine por mi diente y es lo que quiero que me arregle, no me quiero cambiar ahorita mis coronas. Y entonces el tema aquí es el siguiente, que este caso pudo haber quedado extraordinariamente bien, porque a lo que voy es que pude mantener mi margen gingival al nivel de cómo estaba anteriormente con los dientes colaterales. ¿Y qué pasó? Pues que podemos ver que si yo hubiera manejado o incluso cambiado todas esas coronas, ir preservando, ir modificando, hubiera sido otro tema. O sea, el haber terminado este caso como yo debería haber terminado en cuestiones de haber preparado sus dientes, haber puesto esas coronas, el caso hubiera sido otro tema. No sé si se me trabó aquí mi computadora. Sí. Bueno, perdone, creo que tengo una fallita aquí. Seguramente fue debido al temblor, pero no puedo pasar la diapositiva siguiente. Espérenme. No, tengo un problema aquí para pasar la diapositiva siguiente. Me gustaría acabar el caso, pero denme un segundo, perdón, de verdad, una disculpa. Son cosas que yo no tenía contempladas. Se me fue, me trabé. Ya le di. Quedó trabada.
No, a ver. Listo.
¿Ya? Bueno, pues una disculpa por las fallas técnicas. Realmente no puedo uno prescindir de esto que vaya a pasar. Les pido una disculpa a todos, pero bueno, ya acabando el caso, como les mencioné anteriormente, el problema aquí es que la paciente ya no quiso seguir su tratamiento de haber cambiado las coronas adyacentes, incluso se le había propuesto hacer unos injertos de tejido conectivo en el canino. Son casos que uno donde queda pues decepcionado, realmente uno queda decepcionado porque trata de hacer su mejor trabajo en estos casos para llegar a un resultado estético favorable. Y quise presentar este caso por lo mismo, porque a lo que voy es que éticamente profesional, a lo que quiero llegar es que nosotros tratamos de darle al paciente la mejor calidad en un tratamiento para llegar a resultados estéticos favorables. Yo les puedo asegurar que si yo hubiera manejado el caso, si hubiera dejado a la paciente haber colocado las coronas adyacentes, el caso hubiera quedado bastante aceptable a comparación de cómo estaba. Entonces, de hecho, se lo comenté a ella, le dije, señora, por favor, hágame, se lo dejo a mitad de precio, págame nada más el material. No quiso, y sí se lo llegué a comentar a ella y le dije, bueno, pues el caso que hizo, o sea, mi caso que quería presentar, pues ya no lo voy a poder presentar, ¿no? Pero por eso mismo me quedé pensando y dije, bueno, pues es un caso en el cual uno como profesional trata de hacer las cosas lo bastante aceptable y le pone ímpetu, ganas para que los resultados estéticos queden. Sin embargo, a lo que quiero llegar en conclusión con este caso es que el tema aquí fue ya la restauración final, se hizo en IMAX, en silicato de litio, y podemos ver el margen gingival quedó pues, estable y tiene aproximadamente, esto fue el día 1 de la cementación, no la he visto, no la he vuelto a ver para tomar fotos, bueno, sí la he vuelto a ver, pero el margen gingival se estabilizó bastante bien en el implante. O sea, a lo que voy es que mi resultado o el tratamiento que yo hice tuvo un resultado exitoso y pues no pudimos llegar a un resultado general, no por uno, sino por el paciente. Este fue un seguimiento, como le podemos observar, desde el día 1 al día de la cementación y hoy en día, los 6 meses que les comenté, pues mi cresta o mi cresta ósea está bastante accesible después de haber tenido un problema muy fuerte, una distancia bastante amplia. Los resultados que llegamos a obtener son muy buenos. En este caso se usó, igual como vieron anteriormente, un aditamento de circonia con la parte pulida en este sector y con un T-base. Entonces, pudimos llegar a un resultado mejor, pero no lo pudimos. Y bueno, pues con esto termino y les doy las gracias a Ivoclar por esta oportunidad. Espero verlos el próximo año ya en físico para darles algo parecido de esta plática ya con diferentes casos, mucho mejor, bueno, o diferentes casos con ya más tiempo. Y les dejo aquí mis redes sociales o mis contactos por si quieren hacerme alguna pregunta o que les mande un artículo, con todo gusto se los puedo mandar. Y pues quedo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, pues quedo a sus órdenes y estamos para contestarlas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, aquí vi una de doctor Carlos Vera, que dice, ¿cuándo colocamos un implante inmediato y tenemos las tablas óseas intactas, pero hay una diferencia de alturas por lo general? La tabla palatina está un poco más alta, igual en el margen gingival. ¿Con cuál tabla ósea nos guiamos para la colocación de este implante?
Este, pues mira, la pregunta que me está diciendo el doctor, me está diciendo que si tenemos la tabla, la diferencia de alturas, por lo general, la tabla podría estar un poco más alta, igual al margen gingival, pues yo haría lo mismo, o sea, pondría mi implante en la posición que debo de ponerla, que es en la posición más palatina posible. Eh, y pues si me está comentando que tenemos paredes intactas, pues yo creo que no tengo ningún problema en colocarlo como el protocolo nos indica, hacerlo lo más palatino posible. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad y pues gracias al auditorio y perdón por las fallas técnicas. Ya lo sé. Bueno, les mando muchos saludos. Bye.